América Latina no se encuentra dividida porque es subdesarrollada, sino que es subdesarrollada porque está dividida. Padre anarquista, madre socialista, o sea, su formación, su cuna, viene de los temas sociales y de un barrio popular como Flores, del Bajo Flores. Mi padre surge lleno, cargado de ilusiones, cargado de voluntad de cambio, de idea de cambiar la sociedad, y se vuelca desde el anarquismo a la izquierda nacional, al socialismo, pero le da un toque distinto en su investigación, en su profundización sobre América Latina, y habla de un socialismo bolivariano. Y ese sentido de Bolívar es lo que lo llevó a tener conflictos con el Instituto de Historia sanmartiniano, que planteaba de que estaba levantando a Bolívar por sobre San Martín, cuando él planteaba en realidad el abrazo entre ambos para la integración y para la revolución social en América Latina. Ese socialismo bolivariano son los aires que hoy están corriendo por América Latina. La revolución hispanoamericana estalla como consecuencia directa de la invasión napoleónica a España, pero una larga gestación la había precedido. La ruina irresistible del imperio español se fundaba en la impotencia de su burguesía para barrer a fondo las instituciones de la vieja sociedad, conjurar los espíritus feudales, establecer un régimen capitalista en el país y en sus colonias, e incorporar definitivamente a España a la altura de los tiempos modernos. Cuando cae Napoleón y el liberalismo español desnuda su cobardía para cambiar las viejas estructuras, el retorno al poder de Fernando VII y el absolutismo cierra toda posibilidad de mantener un imperio hispanoamericano sobre bases igualitarias. El fracaso de la Revolución Española abre la etapa de las guerras de la independencia en América. La guerra civil que se libraba allí se traslada a nuestro continente, donde combaten en bandos enfrentados españoles contra españoles, criollos contra criollos. Estas son las murallas de Cádiz. Cádiz es una ciudad fundamental para entender el proceso de la independencia hispanoamericana. Esta ciudad fue el último baluarte de una nación española autónoma durante la invasión napoleónica. Cuando la profundización y democratización de la lucha incorpora a las masas indígenas, a los gauchos, a los negros y a los mestizos, la independencia adquiere un carácter verdaderamente popular. En un principio, esa guerra tenía un doble objetivo:
Por un lado, impedir que la América hispánica recayera bajo el yugo absolutista. Por el otro, conservar la unidad política heredada del sistema virreinal bajo la forma de una confederación de los nuevos grandes estados. Quien mejor y más categóricamente formula esta proposición es don Simón Bolívar. Ese es otro gran descubrimiento, la gran obra que es la historia de la nación latinoamericana, en donde una visión hispanista, iberoamericanista, que se entronca con el federalismo argentino, plantea que la independencia se hace a costa de la unidad y que por lo tanto el producto de las guerras de emancipación nacional son las guerras civiles que descuartizan a esta nación en 20 o 25 estados que van a ser no solo ajenos e ignorantes entre sí, sino que van a tener más relación con los imperios que con su propia historia. En el antiguo reino de Quito, la revolución de 1809 la encabezaron 4 marqueses criollos que rompían con España para conservar la verdadera religión, defender al legítimo monarca y la propiedad de la patria. Era tan evidente el menosprecio al pueblo de estos aristócratas que no tardaron en ganarse la hostilidad popular. La revolución de los marqueses será sangrientamente reprimida por las fuerzas españolas, pero la segunda oleada revolucionaria encontrará en la lucha a los sectores populares, y entonces sí la causa de la independencia se tornará invencible. Entre los grandes virreinatos americanos sobresalen los que tienen su centro en Lima y Buenos Aires. En la capital peruana sobrevive el poderío de la aristocracia colonial hispano-criolla. Es una sociedad frívola y mundana que añora a sus personajes dieciochescos, como aquella popular actriz que todos conocen como la Perricholi, y su amante de entonces, el Marqués de Amat, virrey del Perú. En Buenos Aires, en los últimos tramos de la colonia, se fue constituyendo una clase terrateniente y comercial. Un grupo muy influyente que no desciende de conquistadores, llegado en la segunda mitad del siglo XVIII y experto en las artes del contrabando. Ese grupo se enriqueció con bastante rapidez, pues de la inmensa pampa brotó un yacimiento mejor que el Potosí, la ganadería, que es inextinguible. Luego, las peculiaridades del puerto, su poder aduanero y rentístico, su indiferencia por las provincias y por el resto del continente, su condición de productor, exportador e importador, irán convirtiendo a Buenos Aires en uno de los factores motrices de la balcanización. Será de la voluntad porteña de donde nacerán la nación uruguaya, la nación boliviana, la nación paraguaya. La fragmentación o la balcanización se da a nivel de estados, o sea, efectivamente uno puede decir es una nación, Latinoamérica, o los latinoamericanos, dividida en un conjunto de estados. Pero no solo hay un conjunto de estados, ha habido también historias y procesos políticos que han tendido a separarnos o a ignorarnos. Y quizás uno de los grandes puntos ha sido cómo recuperamos, y eso es un proceso que se está dando ahora, la relación entre la antigua América hispana y la antigua América portuguesa, que pone una diferencia de lengua, por ejemplo, y de tradición distinta, ¿no? Finalmente la América hispana se hizo independiente y republicana en los comienzos del siglo XIX, y Brasil fue un imperio hasta fines de ese siglo. Un segundo punto, o un ejemplo de cómo se ha separado, o cómo las élites políticas no han visto esta integración o esta nación y han apostado a la balcanización, en parte somos nosotros los argentinos un buen ejemplo, ¿no? Donde una élite política que organizó el país no se sintió parte de Latinoamérica, sino se sintió una prolongación de Europa en tierras americanas y rodeada de una serie de vecinos con los cuales no tenía prácticamente nada en común. Las potencias extranjeras, Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica, se disputan el territorio y la economía de las flamantes 20 repúblicas que Simón Bolívar había soñado unidas. Después de la independencia sobreviene la balcanización.
América Latina se convierte en una nación inconclusa. Al iniciarse la revolución, todos los grandes jefes llevan en su cabeza el proyecto nacional. San Martín, Bolívar, Artigas, Egaña, Monteagudo, Morazán, Eldean Funes, todos encarnan el movimiento de las nacionalidades en Latinoamérica. Sin embargo, las dificultades superaron todo lo previsible. Las inmensas extensiones, las débiles comunicaciones terrestres o marítimas, el escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la falta de un centro económico y político capaz de arrastrar al resto, todo ello se sumó para boicotear el sueño original. Parecía que la única solución era la puramente militar y que solo la espada podía asegurar la unidad nacional en el proceso de la independencia. Para muchos de aquellos jefes, como San Martín y Belgrano, la forma política capaz de mantener por un largo período la continuidad de las grandes unidades nacionales era el régimen monárquico. Todos ellos le temían obsesivamente al riesgo de la anarquía, el caos y la consiguiente servidumbre. Belgrano, en concreto, propone coronar a un inca peruano, de modo de asegurar la adhesión al nuevo orden de los antiguos pueblos americanos. El proyecto es rechazado, pero no por la fuerza de las convicciones democráticas. Muy por el contrario, la idea de Belgrano es impugnada a partir del desprecio de los diputados blancos porteños, representantes de los estancieros de la Pampa Húmeda, hacia los cuicos, como ellos llamaban a los representantes de los indios y mestizos del Alto Perú. José de San Martín, que ha combatido con el ejército español en Bailén y otras batallas contra la invasión napoleónica y que se ha formado políticamente en las logias emancipadoras, es un revolucionario liberal pragmático. Advierte que solo Buenos Aires puede ofrecerle los recursos financieros necesarios para hacer su campaña a Chile y Perú, y entonces se guarda sus opiniones políticas. Es de esa realidad de donde crecen sus reservas respecto a la posibilidad de una nación latinoamericana o una confederación de estados. Belgrano y otros son rechazados por el ejército español, que tenía en el Alto Perú y en el Perú el núcleo militar fundamental, que es el último reducto del Imperio Español en América del Sur. Entonces, San Martín elige el movimiento envolvente de ir a Chile y después al Perú por mar para recuperar el Alto Perú. Y cuando la burguesía porteña le niega los recursos para concluir su campaña contra los españoles en el Perú, el general se retira de la vida pública y emigra a Europa. Le deja así el paso libre a Simón Bolívar. Aunque deja que Buenos Aires imponga sus decisiones, San Martín nunca se pliega a ellas. Manifiesta su voluntad de acordar con los caudillos provinciales y con Artigas, y se rebela contra las órdenes oficiales de retroceder con sus tropas y aplastar la insurrección en el interior del país. Nuestro general contribuyó decisivamente al proceso de emancipación americana, pero fue Bolívar el más consecuente en la lucha por la unidad nacional de las viejas colonias españolas. Bolívar era hijo de una familia de largo arraigo en Venezuela. Su padre había sido uno de los primeros aristócratas en brindar su apoyo a Miranda, y tuvo un maestro, don Simón Rodríguez, que sería toda su universidad, su tutor y su guía intelectual. Bolívar tomó de Francisco Miranda el viejo proyecto de un gran Estado hispanoamericano y de su maestro, don Simón Rodríguez, el contenido moderno de la Revolución Nacional que se abría paso en Europa. Es con la Revolución Francesa que emerge la idea de el Estado-nación, el pueblo como base de toda soberanía, pero no el pueblo amorfo, sino el pueblo con una historia y con una cultura común. Pero esa revolución burguesa que había triunfado en Francia de la mano de los jacobinos y que había sido derrotada en España por culpa de Fernando VII y los mismos franceses, no podía reproducirse en la América rebelde
sin transformar la estructura social heredada de la España absolutista. Se imponía, en primer lugar, resolver la abolición de la esclavitud y la igualdad social de las razas. Mientras no se concretara la emancipación social de los indios, los negros, los mulatos y los zambos, que constituían la mayoría de la población americana, era impensable avanzar en las reivindicaciones nacionales contra los españoles. En la primera etapa de su lucha, Bolívar repitió el error de su antiguo jefe, Francisco Miranda: pretender romper el yugo político con España sin liberar antes a los oprimidos y humillados de su tierra. Es por ello que la crisis española se transforma en Venezuela en guerra civil antes que en revolución independientista. Y los patriotas de las clases criollas privilegiadas se ven enfrentados a las masas de llaneros y esclavos que se alinean con jefes españoles que les han prometido la libertad de clase, un bien que necesitan con más urgencia que la libertad nacional. El jefe de ese ejército popular que pelea contra la causa de los patriotas es José Tomás Boves, un asturiano rubio e implacable, ex contrabandista y presidiario, que se convierte rápidamente en caudillo. Lucha a la par de sus hombres con una osadía ilimitada, y con ellos come la carne cruda y sin sal con que se alimentan. Asciende a las máximas jerarquías militares a los más rudos soldados zambos y mulatos de su ejército, que en poco tiempo pasa a ser conocido como la Legión Infernal. Mientras que en las filas patriotas la aplastante mayoría está compuesta por criollos blancos, en el ejército de Boves, que reúne a más de 7.500 combatientes, se cuentan menos de un centenar de blancos entre españoles y criollos. La lucha entre Boves y Bolívar de esos años no refleja el enfrentamiento entre la España absolutista y la América libre, sino el combate entre los peones y esclavos y los terratenientes exportadores. Esta pelea se prolonga por 7 años, entre 1810 y 1817, y concluye con la derrota total de Bolívar y su retiro a Jamaica y a Haití. Buena parte del ejército de los patriotas criollos fue exterminada. Las grandes ciudades venezolanas fueron saqueadas por los esclavos y peones en armas. La lección que dejó la historia fue que mientras los patriotas le negaran la libertad a los esclavos y, enfrente, los jefes españoles como Boves se la otorgaran, la guerra por la independencia americana estaba condenada al fracaso. Haití, para 1815, es un centro aglutinante de todos los que sueñan con un ideal de libertad. Y Haití contaba con la presencia de un presidente que va a ayudar a todos los revolucionarios. Es Alejandro Petión. Este personaje importante y todavía no reconocido como debemos reconocer, Moreno, recibe a Bolívar, apoya a Bolívar y ordena al general Marión, que era el jefe de sus fuerzas, que le prestara toda la colaboración posible. Y así Bolívar logra tener unos barcos. Y también vemos allí la presencia de un natural de Curazao, el almirante Brión, que tenía unos barcos y que los va a poner también a disposición de Bolívar para la campaña. Pero a cambio de esa ayuda en hombres, naves y armas, el venezolano tuvo que firmar un tratado por el que se comprometía a abolir la esclavitud. Con ese gesto, el ex esclavo haitiano le brindaba al futuro libertador algo más importante que los recursos para la lucha. Le daba la llave maestra para el éxito de su misión. Al regresar Bolívar a Venezuela, gracias a la ayuda de Petión, muchas cosas habían cambiado en la metrópoli. Básicamente, Fernando VII había regresado a España y restablecido el absolutismo, desconociendo la Constitución de 1812 y fusilando a los mejores generales y oficiales que se habían jugado la vida en la guerra contra el invasor francés.
Después de arrastrarse por las antecámaras de Napoleón, el carcelero a quien dedicaba su adulación más abyecta volvió y mandó matar a aquellos que habían peleado por su libertad. El miserable Borbón se manejó con el criterio de que los años transcurridos entre 1808 y 1813 debían darse por no existentes. En Cádiz hay un monumento que homenajea a la primera constitución de los españoles. En este monumento hay dos carteles. En uno dice: las Cortes declaran solemnemente que en ellas reside la soberanía nacional. En el otro, Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que Fernando VII. Esta contradicción sería la que pondría límite al espíritu liberal de España, nacido al calor de la invasión napoleónica. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.